Mi nuera Rebeca no solo me corrió de mi propia casa en Manzanillo, también pagó 1,000 pesos por un certificado médico falso para hacerme parecer incapaz y quedarse con ella. Lo supe después, pero la primera herida me la dejó en la entrada, cuando todavía tenía las llaves en la mano. ¿Y esa vieja qué hace aquí? Aquí no hay lugar para usted, gritó desde la terraza. Había salido de Guadalajara antes de amanecer, por la autopista hacia Colima, para evitar tráfico y llegar a media mañana. Quería abrir las ventanas, limpiar un poco y pasar el puente tranquila, como lo hacía desde hacía años. Pero al abrir la reja, entendí que algo estaba mal. 3 camionetas ocupaban la entrada. Desde la sala salía música a todo volumen. Olía a carne quemada y cerveza derramada. En la terraza, varios niños pateaban una pelota contra mis macetas. El jardín estaba lleno de vasos desechables, latas tiradas y toallas húmedas sobre mis sillas de mimbre. Y en la puerta principal, como si la dueña fuera ella, estaba Rebeca, mi nuera. Traía puesto uno de mis mandiles, el blanco con flores azules que yo misma había bordado. No se veía apenada. Rebeca, dije, tratando de mantener la voz firme. No sabía que estaban aquí. Esta es mi casa. Yo vengo cada puente desde hace 20 años. Ella soltó una risa seca. Ay, por favor, doña Rosa. Alberto me dijo que podíamos usarla el tiempo que quisiéramos. Además, por fin se está aprovechando para algo. Usted nada más viene a encerrarse, a quejarse y a estorbar los planes de la familia. Detrás de ella aparecieron Irene, su hermana, 2 adolescentes, su mamá Lidia y varios desconocidos. Todos me miraban con fastidio, como si yo fuera la intrusa. Lidia se acercó a Rebeca y preguntó, sin bajar la voz: ¿Esta es la famosa suegra de la que tanto hablas? Pensé que imponía más. Se ve bastante común. Las risitas me quemaron la cara. Ahí estaba yo, con 70 años, siendo juzgada por desconocidos dentro de la casa que yo había levantado con mis manos. ¿Dónde está Alberto?, pregunté. Quise creer que mi hijo iba a aclararlo todo, aunque por dentro ya sabía que algo no estaba bien. Trabajando, como siempre, respondió Rebeca. A diferencia de usted, él sí tiene responsabilidades. Mire, doña Rosa, se lo digo claro, aquí no hay espacio para usted. Los cuartos ya están ocupados. La cocina está en uso y su presencia solo va a incomodar a todos. Me quedé helada. Me estaba corriendo de mi propia casa. Esta casa es mía. Rebeca, alcancé a decir. Tengo las escrituras. Yo pago el predial, la luz, el agua, el mantenimiento. Ya empezó otra vez, me interrumpió. Siempre con lo mismo. Alberto es su hijo, ¿no? Lo suyo también es de él. Y lo de él también es mío. Así funcionan las familias normales. Todos estaban mirando. Una adolescente, sobrina de Rebeca, se acercó con una sonrisa insolente. ¿Y por qué no se va a un hotel? Mi tía tiene razón. Ya no cabe nadie más. Respiré hondo. Está bien, dije al fin. Ya entendí. Rebeca sonrió como si hubiera ganado. Caminé hacia mi coche sin mirar atrás. En el camino recordé cuando ese terreno no era más que tierra caliente y maleza. Yo tenía 50 años. Acababa de enviudar. Alberto tenía 25. Había ahorrado durante años cosiendo vestidos de quinceañera, uniformes, cortinas y arreglos de ropa. Muchas veces cené café con pan, para no tocar el dinero guardado. El terreno lo compré barato. Levantar una casa sencilla me costó cerca de 800,000 pesos, sin contar cada sacrificio que hice para juntar ese dinero. No era riqueza, era trabajo acumulado de a poco. Alberto me acompañó el primer día que llegaron los albañiles. Mamá, ¿de verdad vamos a tener una casa en la playa? No solo vamos a tenerla, hijo, vamos a levantarla bien, para que un día vengas con tu familia y sepas que aquí hubo esfuerzo, no suerte. Durante 2 años supervisé la obra. Cuando la casa quedó terminada, Alberto me abrazó y me dijo: Mamá, eres la mujer más fuerte que conozco. Cuando tenga hijos, les voy a contar que su abuela construyó esto con puro trabajo. ¿Cómo ese mismo muchacho había permitido que su esposa me humillara ahí? La casa no era solo paredes y techo, era mi independencia después de la viudez. Y Rebeca conocía esa historia. Al principio, cuando se casó con Alberto, venía y me decía: Doña Rosa,
¡Qué casa tan bonita! Usted debe sentirse muy orgullosa. Doña Rosa, ya debería descansar más. Qué desperdicio que esta casa esté vacía casi todo el año. Ahora entendía. Estaba midiendo hasta dónde podía llegar. Me subí al coche y busqué hotel. No dormí. A las 6 de la mañana ya tenía una decisión tomada, iba a regresar. A las 8 toqué el timbre de mi propia puerta. Eso fue lo que más me dolió. Irene abrió en pijama, con cara de fastidio. ¿Ahora qué quiere? Buenos días. Vengo por algunas cosas personales y necesito hablar con Rebeca. Rebeca está dormida, y sus cosas ya las guardamos en bolsas en la bodega para que no estorbaran. ¿Mis cosas en bolsas? Irene. Esta es mi casa. Todo lo que está aquí es mío. Mire, señora, Rebeca nos explicó todo. Alberto le dio permiso y ustedes ya lo arreglaron. No venga a hacer drama. Mi sala era otra: colchones inflables, ropa tirada y vasos pegajosos. La cocina estaba peor: grasa quemada, platos sucios y mis ollas raspadas. ¿Dónde está mi vajilla de porcelana? Irene se encogió de hombros. Se rompieron unos platos. Los niños estaban jugando. Además, Rebeca dijo que ya estaban muy viejos. Mis platos. Para ellos no eran nada. Subí a mi recámara. Lidia estaba acomodando ropa en mi closet. Disculpe, dije. Este es mi cuarto. Ella ni siquiera se apenó. Sí, Rebeca me explicó. Le puse su ropa en bolsas para que no se arrugue. Mi ropa estaba metida en bolsas negras. En mi cama dormían 2 niños que yo no conocía. Mis almohadas favoritas estaban tiradas en el suelo, manchadas. Necesito que bajen a esos niños de mi cama. Lidia soltó una risita. ¿Su cama? Rebeca dijo que usted ya no iba a usar este cuarto. Bajé con las piernas temblándome de coraje. Encontré a Rebeca en la terraza, tomando café en una de mis tazas favoritas. Hablaba por teléfono. Sí, mamá, la casa está preciosa. No te preocupes, ya arreglé todo. La suegra entendió cómo son las cosas ahora. Se estaba riendo. Cuando me vio, colgó con gesto molesto. ¿Qué hace aquí tan temprano? Creí que había quedado claro que no hay lugar para usted. Rebeca, tenemos que hablar. Esta casa es legalmente mía. Alberto no tiene derecho a prestarte una propiedad que no es suya. Ay, no empiece con sus asuntos legales. Alberto es su hijo. Los hijos heredan. Es normal. Heredan cuando una muere, Rebeca, no cuando una sigue viva. Su sonrisa se tensó. Pues usted ya no está para andar decidiendo sobre todo. Esta casa necesita una familia. Destruyeron mi cocina, rompieron mis platos, metieron mi ropa en bolsas y están usando mis cosas sin permiso. También tiene muchas cosas viejas que ya no sirven. Aprovechamos para limpiar. Hasta le hicimos un favor. No podía creerlo. ¿Dónde está Alberto? Ya le dije que trabajando, pero está de acuerdo con todo. De hecho, él mismo dijo que la casa debía usarse para algo más productivo. Quise creer que era mentira. Tienes hasta mañana para sacar a toda tu familia de mi casa. Rebeca se rió. ¿Y qué va a hacer? ¿Llamar a la policía? ¿Demandar a su propio hijo? No sea ridícula, doña Rosa. Somos familia. La miré en silencio. Sí, somos familia. Por eso es más grave. Me fui sin discutir más. Esa misma tarde, regresé con el pretexto de buscar unos medicamentos que supuestamente había olvidado en el baño. Rebeca me dejó entrar de mala gana. No me acompañó porque estaba organizando otra comida en mi terraza. Subí despacio, mirando todo con otros ojos. Ya no iba a reclamar, iba a observar. En mi recámara habían movido el tocador y rayado el espejo. Mis cremas y perfumes habían desaparecido. Pero lo que me hizo temblar fue mi closet oculto. Detrás del closet principal, había un espacio pequeño que mandé hacer desde la obra, donde guardaba papeles importantes, algunas joyas familiares y recuerdos. Nadie lo usaba. Nadie debía saber que existía. La puertita estaba abierta. Los documentos estaban revueltos. Las escrituras de la casa estaban arrugadas. Las joyas de mi madre no estaban. Tampoco el reloj de oro de mi esposo ni unas monedas de plata que guardaba desde hacía años. Y junto a mis papeles había documentos que no eran míos. Era una carpeta con el nombre de Alberto y Rebeca. Había copias de mis escrituras.
un borrador para pedir la administración de mis bienes por supuesta incapacidad y un certificado médico que decía que yo presentaba señales de deterioro cognitivo. Lo firmaba un médico que yo jamás había visto. Deterioro cognitivo. A mí. A la mujer que había construido una casa peso por peso. Querían hacerme pasar por incapaz para controlar mi propiedad. Había un avalúo de la casa por 5.200.000 pesos y una nota con la letra de Rebeca. Con esto podemos liquidar deudas, cambiar la casa y pagar la escuela de los niños. Solo falta que Alberto firme y que la señora no haga ruido. La señora, ni siquiera mi nombre. Guardé los documentos en mi bolsa. Esto no era una visita abusiva que se salió de control. Era un plan. Desde la ventana vi a Irene tomándose fotos en mi hamaca y en mi cocina. Alcancé a ver una historia que había subido fin de semana en la nueva casa de la familia. Bendecidos. La nueva casa. Tomé fotos de las manchas, el desorden, la ropa en bolsas, el daño en la cocina y mis documentos revueltos. Al bajar, escuché a Rebeca hablar por teléfono. No, mamá, el doctor ya firmó. El abogado dijo que con eso se puede mover el trámite. Alberto no quería al principio, pero lo voy a convencer. Es por los niños. Sí, fueron 1.000 pesos nada más. No, ella no va a hacer ruido. 1.000 pesos. Habían comprado una mentira sobre mi salud por 1.000 pesos. Salí de la casa sin despedirme. Ya no había nada que hablar. Esto ya no era un pleito familiar. Era fraude, abuso, robo y una traición pensada con calma. El lunes por la mañana, Alberto apareció. Yo lo vi desde mi coche, estacionada a media cuadra de la casa. Llevaba desde el sábado tomando notas, guardando fotos y ordenando pruebas. Lo vi bajar de su camioneta nueva, besar a Rebeca en la mejilla y entrar. Esperé 20 minutos antes de caminar hacia allá. Toqué el timbre. Alberto abrió. Mamá dijo con esa sonrisa forzada de cuando hacía algo mal. ¿Cómo estás? Rebeca me dijo que viniste el fin de semana. ¿Rebeca te dijo? Sí. Dijo que hubo un malentendido, pero que ya todo estaba arreglado. ¿Eso fue lo que te dijo? Se puso nervioso. Bueno. Hablamos de usar la casa, ¿no? Tú casi no vienes, mamá. ¿También hablamos de declararme incapaz? El color se le fue de la cara. Saqué la carpeta de mi bolsa y se la puse enfrente. Borrador para administrar mis bienes. Certificado médico falso. Copias de mis escrituras. ¿Te suena? Alberto tomó los papeles con manos temblorosas. Por un segundo vi al niño que yo había criado. Luego Rebeca apareció detrás de él. ¿Qué está pasando? Alberto, pensé que ya habíamos acordado que no había nada que discutir. Él tragó saliva. Encontró los papeles. Rebeca dejó de fingir. Alberto, tu mamá está confundida otra vez. No estoy confundida, Rebeca. Y tampoco estoy enferma, como dice ese certificado falso que pagaste con 1.000 pesos. Su cara cambió. Estuvo oyendo conversaciones privadas. Estaba defendiendo mi casa de gente abusiva. Alberto es su hijo. Tiene derecho a esta propiedad. Tiene derecho a heredar cuando yo muera. No a quitarme lo mío mientras estoy viva. Ay, por favor. Usted ya está grande, doña Rosa. ¿Cuántos años más va a usar esta casa? Alberto levantó la mirada. ¿Acabas de decirle a mi mamá que se haga a un lado para que usemos su casa? No dije eso. Dije que ella ya no necesita tantas cosas. ¿Y quién eres tú para decidir lo que necesito? Pregunté. ¿Quién te dio permiso de invadir mi casa, romper mis cosas, meter mi ropa en bolsas, robar mis joyas y falsificar documentos para quitarme lo que trabajé toda mi vida? Nosotros no robamos nada. Entonces dime dónde están los aretes de perla de mi madre, el reloj de oro de mi esposo y las monedas de plata. Alberto me miró sorprendido. ¿Qué monedas? Las que tu esposa encontró cuando revisó mi closet oculto buscando papeles para robarme la casa. Eso es mentira, gritó Rebeca. Pero su cara la traicionaba. Miré a mi hijo. Alberto, necesito que me digas la verdad. ¿Sabías de estos documentos? Rebeca se le acercó. Dile que sabías. Dile que ya basta de vivir obedeciendo a tu mamá. Dile que por fin vas a pensar en tu verdadera familia. Cállate. Rebeca explotó a Alberto. Todos nos quedamos en silencio. Mamá dijo con los ojos húmedos.
Yo nunca quise que esto llegara tan lejos. ¿Sabías o no? Bajó la cabeza. Sí. Sentí que algo dentro de mí se rompía sin ruido. ¿Y el certificado médico falso? Rebeca dijo que era un trámite. Que muchos hijos lo hacen cuando sus padres llegan a cierta edad. Que era para protegerte. ¿Protegerme de qué? ¿De mi casa? ¿De mi dinero? ¿De mis decisiones? ¿De tomar malas decisiones? ¿Qué mala decisión he tomado? ¿Cuidar lo mío? Mamá, entiéndeme. Tenemos gastos. Los niños necesitan escuela. Rebeca tiene deudas. La casa de Guadalajara necesita reparaciones. Entonces, decidiste robarme en vez de pedirme ayuda. No es robar, intervino Rebeca. Es hacer que su patrimonio sirva para la familia. Mi patrimonio ya sirvió para la familia. Pagué la carrera de Alberto, le compré su primer coche y le presté para el enganche de su casa. Rebeca apretó los labios. Ya basta. Alberto, dile que hablaste con el abogado, que faltaba tu firma para avanzar. Alberto cerró los ojos. Mamá, perdóname. ¿Me pides perdón mientras estabas listo para firmar un trámite contra mí? No quería quitarte nada. Solo quería asegurar el futuro de mis hijos, a costa de quitarme lo mío mientras sigo viva. No respondió. Está bien, Alberto. Ya entendí de qué lado estás. Me di la vuelta. Pero antes de irme los miré a todos. Pensaron que yo me iba a quedar llorando en un rincón. Se equivocaron. No me van a quitar lo mío con mentiras. Rebeca intentó sonreír, pero esta vez no pudo. ¿Con qué abogado? Usted no tiene dinero para eso. La miré directo. No conoces mis cuentas, Rebeca. No manejé a Guadalajara. No podía perder tiempo. Desde Manzanillo llamé a mi banco. Pedí revisar mis autorizaciones, actualizar claves y dejar alerta contra cualquier intento de usar poderes o documentos que yo no hubiera firmado. Ese mismo lunes, en una sucursal local, imprimí constancias y estados de cuenta. Entre la pensión de viudez, la costura y los pagarés que renové durante años, tenía poco más de 2.200.000 pesos. No era dinero para presumir, era prudencia. El gerente me recomendó a Javier Arriaga, un abogado de Colima. Esa misma tarde estaba en su despacho. Doña Rosa, cuénteme desde el principio. Le conté todo. Él revisó escrituras, recibos, fotografías y el certificado falso. Aquí puede haber robo, uso de documentos falsos, intento de fraude patrimonial y ocupación indebida del inmueble, dijo. Vamos a levantar denuncia, pedir fe notarial del estado de la casa y notificarles que están ahí sin autorización. También necesitamos una valoración médica independiente para dejar claro que usted está en pleno uso de sus facultades. ¿Cuánto cuesta? Para empezar, entre 90.000 y 120.000 pesos, contando notario y trámites urgentes. ¿Puedo pagarlo hoy? Javier me miró con respeto. Si avanzamos, la relación con su hijo puede romperse por completo. Pensé en Alberto, en el niño que cuidé noches enteras, y luego en el hombre que se quedó callado mientras su esposa me corría de mi casa. Licenciado, si nuestra relación se rompe por defenderme, entonces ya estaba rota desde antes. Entonces vamos a proceder. Esa noche llamé a mi hermana Laura, que vivía en Tepic. Le conté todo. Quiso ir a ayudarme, pero le dije que no. Esa vez tenía que hacerlo yo. Me quedé sentada en el hotel de Manzanillo. A unas calles, mi casa seguía iluminada. Seguramente Rebeca seguía celebrando como si ya hubiera ganado. El martes a las 8 de la mañana, llegué a mi casa con Javier Arriaga, un notario y 2 policías municipales. Los policías iban para evitar pleitos, no para sacar a nadie a la fuerza. Javier me lo había explicado con claridad, dejar pruebas y poner un límite formal. La familia de Rebeca desayunaba en la terraza cuando vio entrar los vehículos. Rebeca dejó caer la taza. Javier habló primero. Buenos días. Soy el abogado Javier Arriaga, representante legal de la señora Rosa Montiel, propietaria de este inmueble. Venimos a dejar constancia del estado de la casa y a notificarles que ocupan esta propiedad sin autorización. Ya se presentó denuncia por los hechos relacionados con documentos falsos, bienes faltantes y uso indebido del inmueble. Se les requiere desocupar voluntariamente hoy mismo. Si se niegan, también quedará asentado.
Rebeca bajó casi corriendo. ¿Qué está diciendo? Esta casa es de mi esposo. Uno de los policías preguntó, ¿tiene algún documento que acredite que puede estar ocupando esta casa? Mi esposo es hijo de la dueña. Eso no es un documento, señora. Javier mostró las escrituras. La propiedad está a nombre exclusivo de la señora Rosa Montiel. El notario dará fe del estado del inmueble y de los bienes visibles. Lidia apareció nerviosa. ¿Qué está pasando? Lo que pasa, dije, es que entraron a mi casa sin permiso, rompieron mis cosas, se llevaron mis joyas y quisieron usar documentos falsos para quitarme la propiedad. Ahora van a responder. Irene salió grabando con el celular. Esto es abuso contra una familia. La señora está mal y nos está acosando. El notario la miró. Puede grabar, pero no interfiera ni se acerque a la diligencia. Irene siguió avanzando. El policía dio un paso al frente. Señorita, manténgase a distancia. Ya se le indicó. Ella bajó el teléfono, furiosa. Javier continuó. Tenemos una lista de objetos faltantes. Aretes de perla, reloj de oro, monedas de plata y otros bienes personales. Nada que pertenezca a mi clienta debe salir de esta casa. Cualquier faltante quedará asentado. Nosotros no robamos nada, gritó Rebeca. Entonces, no tendrán problema en entregar lo que no sea suyo, respondió Javier. En ese momento llegó Alberto. Bajó pálido de la camioneta. ¿Qué está pasando? Tu esposa y su familia están siendo notificadas por ocupar ilegalmente la casa de tu madre, dijo Javier. Y usted será citado por los documentos que intentaron usar contra ella. Le mostré la carpeta, los papeles que estabas dispuesto a firmar. Mamá, yo pensé que podíamos arreglarlo sin llegar a esto. Eso debiste pensarlo antes de aceptar que me llamaran incapaz. Rebeca le susurró algo al oído. Él cerró los ojos. ¿Qué te está diciendo?, pregunté. Alberto me miró con vergüenza. Quiere que diga que estás confundida, que inventaste todo. ¿Y eso vas a decir? No contestó. Javier le entregó una notificación. Alberto la leyó como si no entendiera. Pero soy su hijo. El policía lo miró serio. Ser su hijo no le da derecho a disponer de una casa que no es suya. Lidia empezó a llorar. Esto no se hace. Somos familia. Tampoco se le roba a la familia, respondí. Javier miró el reloj. Le sugiero sacar sus pertenencias personales ahora. Nada de la señora Rosa debe moverse. Los oficiales permanecerán cerca para evitar conflictos, y el notario dejará constancia de lo que ocurra. ¿Ahora?, gritó Irene. Tenemos niños. Debieron pensarlo antes de venir a una casa que no era suya, dijo el notario. Rebeca se acercó a mí con los ojos llenos de rabia. Usted se va a arrepentir. Nos está humillando delante de todos. Ustedes me humillaron primero. La diferencia es que yo traje pruebas. Alberto me miró con una mezcla de vergüenza y resentimiento. Mamá, ¿de verdad vas a seguir con esto? Alberto, yo no empecé esto. Solo dejé de permitirlo. Las siguientes 2 horas fueron largas y caóticas. Uno de los niños, de unos 8 años, se me acercó. Señora, ¿por qué nos corre? Nosotros no hicimos nada. Les pido que se vayan porque esta es mi casa, y nadie me pidió permiso para venir. Pero mi mamá dijo que ya era nuestra. Tu mamá se equivocó. Rebeca escuchó y vino furiosa. No hable con mis hijos. Tú los confundiste al traerlos a una casa ajena y hacerles creer que era suya. Alberto es su hijo, y yo sigo viva, Rebeca. Javier intervino sin levantar la voz. Señora, le sugiero evitar comentarios sobre la edad de mi clienta. Todo se está documentando. Alberto cargó maletas en silencio. Faltaban pocos minutos cuando se acercó. Mamá, tenemos que hablar. Ya no hay nada que hablar. Sí hay. Acepto que esto se salió de control. Podemos arreglarlo como familia. Tú te quedas con la casa, nosotros reconocemos que fue un error venir sin avisar y tú retiras las denuncias. ¿Y las joyas? Se devuelven. Seguro se mezclaron con las cosas de Rebeca. ¿También se mezcló el certificado falso? ¿También el borrador para quitarme la administración de mis bienes? Se quedó callado. Alberto, robar los aretes de mi madre no fue un accidente. Meter mi ropa en bolsas tampoco. Dejar que tu esposa me gritara que no había lugar para mí en mi casa tampoco. Eso fue Rebeca, no yo. Pero tú lo permitiste.
No sabía qué hacer. Sí sabías. Tenías que defender a tu madre. Se pasó las manos por la cara. Mamá, tú no entiendes. Tenemos muchas deudas. La escuela de los niños, las tarjetas, la casa, los gastos. Trabajo todo el día y no alcanza. Entonces tenías que venir conmigo y decirme la verdad. Sabía que ibas a decir que no. ¿Cómo lo sabías si nunca preguntaste? Porque siempre has sido muy controladora con tu dinero. Siempre recordándome cuánto te costó todo. Lo miré con calma. Por primera vez no sonó arrepentido. Sonó cansado de deberme algo. Te pagué la universidad. Te compré tu primer coche. Te presté para tu casa. Te ayudé decenas de veces. Sí, pero siempre haciéndome sentir que te debía la vida. Ahí estaba. Tienes razón en algo, Alberto. Tal vez debí dejarte resolver más problemas sin rescatarte. Ya no puedo cambiar eso, pero sí puedo no rescatarte más. Desde hoy, tus deudas son tuyas, y mi casa, mi dinero y mi vida son míos. Javier avisó. Se acabó el tiempo. La salida fue desordenada. Rebeca gritaba órdenes. Lidia lloraba. Irene cargaba bolsas. Alberto fue el último. Antes de irse, Rebeca bajó la ventana y me gritó. «Esto no se ha terminado, doña Rosa». «No, Rebeca. Ahora sigue por la vía legal». Los coches salieron levantando polvo. Me quedé parada en la entrada hasta que desaparecieron. Javier se acercó. «¿Cómo se siente?» Miré la terraza, las macetas rotas, la puerta abierta, el silencio que por fin regresaba. Cansada, dije. Pero ya no tengo miedo. Entré sola. La casa olía a grasa, humedad y desorden. Pero seguía siendo mi casa. Durante los días siguientes, contraté una limpieza profunda. Me costó 14,000 pesos. Cambié las cerraduras. Mandé instalar cámaras en la entrada, la terraza y la cochera. También pedí a una señora de confianza que revisara la casa 2 veces por semana. El daño material se podía arreglar. Lo otro no. Una semana después Javier me llamó. «Doña Rosa, ya presentamos la queja contra el médico que firmó el certificado. También quedó integrada la denuncia. El Ministerio Público va a revisar falsificación de documentos, intento de fraude, robo y ocupación indebida. Esto ya pasó de pleito familiar. Probablemente buscarán un acuerdo reparatorio para evitar un proceso más largo, pero les va a costar». Esa misma tarde recibí una llamada de Irene. «Doña Rosa, por favor, tenemos que hablar. Rebeca está desesperada. Alberto ya gastó muchísimo en abogados. Se salió de control cuando entraron a mi casa. Queremos pedirle perdón. ¿Quieren pedir perdón o quieren que retire la denuncia?» Del otro lado hubo silencio. Rebeca tiene hijos. Alberto puede perder su trabajo si esto se sabe. Debieron pensar en los niños y en el trabajo antes de falsificar documentos. Pero usted ya recuperó la casa. Ya ganó. Recuperar mi casa no borra que me humillaron. No devuelve lo que se llevaron. No borra que mi hijo aceptó llamarme incapaz para quedarse con mi patrimonio. Podemos devolver las joyas. Las que no robaron están en casa de mi mamá. Cerré los ojos. Dile a Rebeca que si quiere hablar conmigo, venga personalmente y traiga todo lo que se llevó. 2 días después, Rebeca llegó sola. No traía maquillaje. Tenía los ojos hinchados y una bolsa de tela en la mano. Doña Rosa dijo: «Vengo a devolver sus cosas y a disculparme». La dejé pasar. Se sentó en la sala y comenzó a sacar los objetos uno por uno. Los aretes de perla de mi madre, el reloj de oro de mi esposo, las monedas de plata, un collar que ni siquiera había notado que faltaba. También tomé esto, admitió. No quería robarlo, quería venderlo. Estamos muy endeudados, y por eso decidiste robarme. No lo veía así. ¿Cómo lo veías? Se le llenaron los ojos de lágrimas. Como una salida. Alberto perdió dinero en unas inversiones. Debemos tarjetas. Nos atrasamos con la hipoteca, la escuela de los niños. Todo se juntó. Y cuando él me dijo que usted tenía una casa tan grande, que casi no usaba, pensé. Pensaste que podías quitármela. Pensé que podíamos usarla. Luego el abogado nos dijo que había maneras de ponerla a nombre de Alberto para evitar problemas. ¿Un abogado les recomendó falsificar un certificado médico? Dijo que entre familia no era tan grave, que era un trámite.
La miré sin lástima. Arruinaron su vida por escuchar a un abogado sin escrúpulos y por creer que yo no me iba a defender. Rebeca bajó la cabeza. Alberto no quiso venir. Ya me lo imaginaba. Dice que usted ya no es su madre. La frase me golpeó en silencio. No lloré. Solo respiré. ¿Eso dice? Dice que una madre no demanda a su hijo, que usted eligió el dinero por encima de la familia. Solté una risa amarga, pequeña, cansada. No defendí el dinero, Rebeca. Defendí mi casa y mi nombre. Pero somos familia. La familia no falsifica documentos. No roba joyas. No corre a una mujer de su propia casa. No usa a los niños como pretexto para quedarse con lo ajeno. Ella apretó la bolsa vacía sobre sus piernas. ¿Qué tengo que hacer para que retire las denuncias? No depende solo de mí. Pero si Alberto quiere empezar a reparar algo, tiene que venir, mirarme a los ojos y decir la verdad. Sin excusas, sin culparte a ti, sin hablar de los niños. La verdad. No va a venir. Es demasiado orgulloso. Entonces también es demasiado orgulloso para recuperar a su madre. Rebeca se levantó. Usted también llevó esto demasiado lejos. No, Rebeca, ustedes llegaron demasiado lejos. Yo puse el límite. Se fue sin despedirse. Me quedé en la sala, con las joyas sobre la mesa. Tomé el reloj de mi esposo y lo sostuve entre las manos. Durante años pensé que lo más difícil de enviudar había sido quedarme sola. Ese día entendí que hay otra soledad: descubrir que el hijo por el que diste todo puede mirarte como un estorbo. Pasaron semanas, luego meses. El proceso legal avanzó. El médico quedó suspendido mientras se investigaba su conducta y el certificado quedó sin valor. Mi valoración médica independiente confirmó lo obvio: estaba en pleno uso de mis facultades. Alberto y Rebeca aceptaron un acuerdo para evitar un proceso más largo: reparación del daño, multa y trabajo a favor de la comunidad. Entre abogados, pagos y consecuencias legales, gastaron cerca de 900,000 pesos. Casi 1,000,000 de pesos por intentar quitarme lo que no era suyo. Javier me llamó el día que todo quedó firmado. Doña Rosa legalmente está protegida. La propiedad sigue a su nombre. El certificado falso quedó anulado y cualquier nuevo intento sería mucho más grave para ellos. Gracias, licenciado. Colgué y me quedé mirando la terraza. No sentí alegría, sentí paz y cansancio. Había recuperado mi casa, mis documentos, mis joyas y mi nombre. Pero había perdido a mi hijo. O tal vez solo había perdido la idea que tenía de él. Al mes siguiente cambié mi testamento. La casa de Manzanillo ya no sería para Alberto. Dejé una parte a mi hermana Laura y otra a una asociación que apoyaba a mujeres mayores sin familia. Si mi hijo quería independencia total, la tendría. 6 meses después, recibí una carta de Alberto. Una carta, no una visita. Mamá, espero que estés bien. Los niños preguntan por ti. Rebeca y yo aprendimos la lección. Tal vez algún día podamos volver a ser familia. La leí 3 veces. Después, la guardé en un cajón. No contesté, no por orgullo, no por venganza, simplemente porque no había en esa carta una sola frase que dijera: te traicioné. No había una disculpa limpia. No había verdad. Esa tarde preparé café y me senté en la terraza. El jardín ya estaba recuperado. Miré el mar a lo lejos y pensé en la mujer de 50 años que llegó a ese terreno con una libreta de cuentas y las manos llenas de callos. Rebeca creyó que por mi edad iba a dejarme empujar. Alberto creyó que ser mi hijo le daba derecho a pasar por encima de mí. Yo seguía siendo Rosa Montiel, viuda, madre, costurera, y esa casa seguía siendo mía.